Ves a un trabajador precarizado aplaudiendo cuando Vox promete quitar derechos laborales. Ves a una empleada doméstica celebrando cuando el PP recorta sanidad pública. Y pensás, ¿están locos? No. Están funcionando exactamente como el sistema necesita que funcionen. Hoy te voy a mostrar los mecanismos precisos que usan el PP y Vox para dividir a los trabajadores entre sí. Vas a ver cómo convierten el miedo real en odio hacia falsos enemigos. Y vas a entender por qué, cuando esa maquinaria empieza a fallar, se abre la única posibilidad real de cambio. Bienvenidos a Frases de Marx. Carmen, empleada de limpieza en un hospital de Madrid, 950 € al mes, jornadas extenuantes. Compite diariamente con compañeras que cobran menos, ve cómo los recortes aumentan su carga de trabajo, sabe que su puesto pende de un hilo. Cuando el PP promete privatizar más servicios del hospital, Carmen aplaude. ¿Por qué? Porque en sus condiciones concretas de existencia, la única forma de ganar algo es que otros pierdan más. Si el hospital se privatiza, quizás ella, la buena trabajadora, mantenga su puesto mientras las vagas lo pierden. Su apoyo a la privatización no es irracional, es la respuesta lógica a la lógica brutal de supervivencia que le impone el sistema. Miguel, soldador parado en Sevilla. 2 años cobrando 480 € del subsidio. Cada día ve la cola del paro llena de inmigrantes, cada día compite con rumanos que cobran menos, cada día le dicen que no hay trabajo. Vota a Vox porque promete eliminar ayudas a extranjeros. Miguel no está votando contra sus intereses. Está votando por ser el último en la fila de los precarizados, no el primero. En la economía de la escasez que vive, cada euro que no va a un inmigrante es un euro que podría ir a él. Su racismo no es solo ideológico. Es también material. María José, camarera en Benidorm. Trabajadores temporales, sin contratos fijos, compitiendo con chicas que aceptan cualquier condición. Cuando defiende la flexibilización laboral, no percibe que está traicionando sus intereses. Está defendiendo lo que se le presenta como la única estrategia de supervivencia que le queda. Ser más flexible que la competencia, aceptar peores condiciones para mantener el empleo. En su mundo concreto, los derechos laborales son lujos que no se puede permitir si quiere comer. Mira lo que está pasando realmente. El sistema no los engaña, en el sentido de una mentira puntual. Les da opciones racionales dentro de un marco irracional. Carmen puede elegir entre precarizarse o precarizarse más. Y elige precarizarse menos que otras. Miguel puede elegir entre competir con todos los parados o competir solo con los españoles. Y elige la competencia más pequeña. María José puede elegir entre flexibilidad o desempleo, y elige flexibilidad. El PP y Vox no los manipulan con ideas falsas. Les ofrecen ventajas reales dentro de la lógica de la explotación. Le dicen a Carmen: tú sí que trabajas bien, no como los otros. Le dicen a Miguel: tú sí que eres español de verdad. Le dicen a María José: tú sí que quieres trabajar. Lo que hacen es enfrentar a los trabajadores entre sí. La competencia separa a los individuos de una misma clase y los enfrenta unos a otros, aunque los ata fuertemente a la burguesía. Si te gusta este video, no dejes de darle like y suscribirte para que disfrutes de más contenidos como este. Y tienen razón. Carmen sí trabaja bien. Es la mejor estrategia en su situación. Miguel sí es español. Es la única ventaja que le queda. María José sí quiere trabajar. Es su única opción de supervivencia. No es que esas frases expresen una verdad universal, sino que muestran cómo la ideología obliga a los trabajadores a aceptar su opresión como si fuera la única estrategia posible. La genialidad del sistema está en crear condiciones donde defender la explotación se vuelve racional para el explotado. No necesita convencerlos de que la explotación es buena. Solo necesita hacer que sea la mejor opción disponible para cada uno individualmente.
Es que, como escribimos junto a Engels, las ideas de la clase dominante son, en todas las épocas, las ideas dominantes. Fíjate en los detalles. Carmen no dice, la privatización me beneficia a mí. Dice, funcionará mejor, como si fuera una experta neutral en gestión hospitalaria. Miguel no dice, Vox me conviene. Dice, hay demasiados vagos, construyéndose como el trabajador honesto enfrentado a los aprovechadores. María José no dice, acepto la precariedad porque no tengo opción. Dice, así hay más trabajo, presentándose como alguien que entiende las leyes del mercado. En los tres casos han interiorizado la perspectiva de sus explotadores. Ven la realidad con los ojos de la clase dominante. Y lo más fascinante, experimentan esa identificación no como sumisión, sino como emancipación. Carmen se siente libre cuando defiende la privatización. Miguel se siente rebelde cuando ataca a los vagos. María José se siente moderna cuando celebra la flexibilización. Pero hay algo más. Observa las emociones que movilizan estos discursos. Carmen siente orgullo cuando habla de eficiencia hospitalaria. Miguel siente rabia cuando piensa en los aprovechadores. María José siente esperanza cuando imagina más oportunidades laborales. No son emociones casuales. Son emociones precisamente calibradas para que cada uno de ellos se sienta superior a alguien que está en peor situación. Carmen se siente superior a los usuarios vagos del sistema público. Miguel se siente superior a otros parados que no buscan realmente trabajo. María José se siente superior a los trabajadores acomodados del sector público. La genialidad del sistema está aquí. Convierte a cada víctima de la explotación en juez moral de otras víctimas de la explotación. En lugar de reconocerse como parte de una misma clase explotada, compiten entre sí por demostrar quién merece más el reconocimiento de los explotadores. Este mecanismo no funciona por accidente. Tanto el PP como Vox han perfeccionado una maquinaria discursiva que opera exactamente en este nivel. No le hablan a Carmen como trabajadora explotada, le hablan como ciudadana responsable que quiere servicios de calidad. No le hablan a Miguel como parado víctima del sistema, le hablan como español de bien que no acepta que otros abusen. No le hablan a María José como precaria, le hablan como trabajadora que quiere oportunidades. Cada interpelación los constituye como sujetos moralmente superiores a otros miembros de su misma clase. Y esa superioridad moral se presenta como compensación psicológica por su inferioridad material real. Pero aquí está la clave que necesitamos entender. Este proceso no es principalmente ideológico en el sentido de ideas falsas. Es principalmente emocional y material. Carmen, Miguel y María José no llegaron a estas posiciones por razonamientos abstractos. Llegaron a través de experiencias concretas de humillación, frustración y búsqueda desesperada de dignidad en un sistema que sistemáticamente se las niega. Así es como se conforma la falsa conciencia de clase y explica su gran eficacia. La mejor manera de amansar a un prisionero es hacerle creer que es libre. Y es ahí donde la derecha española, tanto el PP como Vox, ha mostrado una comprensión práctica de los mecanismos de dominación que la izquierda muchas veces subestima. No ganan simplemente con promesas materiales. Ganan ofreciendo identidades que permiten a los explotados sentirse dignos sin cuestionar su explotación. Ahora vamos a diseccionar exactamente cómo funciona esta maquinaria. Ahora vamos a lo concreto. Voy a mostrarte exactamente cómo PP y Vox ejecutan la operación que describí. Impedir que los trabajadores se reconozcan como una misma clase explotada. Mira esta proposición de ley que presentó Vox en noviembre de 2023.
Promover el empleo estable, duradero y de calidad mediante la reducción de las cotizaciones a las empresas que contraten a trabajadores españoles de manera indefinida, bonificando al 100% los nuevos empleos creados durante el primer año para cualquier edad. Presta atención a lo que está haciendo aquí. Yo desarrollé el concepto de ejército industrial de reserva. El capitalismo necesita mantener siempre una masa de desempleados para disciplinar a los empleados. Cuando hay muchas personas sin empleo, los trabajadores aceptan peores condiciones porque saben que pueden ser reemplazados fácilmente. Pero Vox toma este mecanismo estructural del capitalismo y lo racializa. No le dice a Miguel, nuestro soldador parado: eres parte del ejército de reserva que el capital mantiene para disciplinar a los trabajadores empleados. Le dice: los inmigrantes son el ejército de reserva que te quiere quitar el trabajo. La operación es maquiavélica. Toma la verdad, existe un ejército de reserva, y la deforma. El ejército de reserva no es una conspiración de inmigrantes contra españoles. Es una necesidad estructural del capitalismo que incluye tanto a españoles como a inmigrantes sin trabajo. Sin embargo, Vox logra que Miguel no se identifique con un inmigrante parado, ambos víctimas del mismo sistema, sino que lo vea como su enemigo directo. Cuando Vox anuncia duras reprimendas para los empleadores que contraten a inmigrantes llegados a España de forma irregular, está perfeccionando el mecanismo. No está atacando a los empleadores que explotan el ejército de reserva. Está atacando a los empleadores que no discriminan racialmente dentro del ejército de reserva. Y cuando la diputada Rocío de Meer habla abiertamente de un proceso de deportación masiva de inmigrantes para preservar la identidad española, está prometiendo literalmente reducir el ejército de reserva eliminando físicamente a una parte de él. Le dice a Miguel: tu problema se resuelve deportando competencia, no organizándote con ella. El PP es más sofisticado. Usa lo que yo llamé alienación. Cómo el sistema separa a los trabajadores de su producto, de su actividad productiva y, crucialmente, unos de otros. Ahora te lo explico con mayor claridad. Cuando el PP habla de emprendimiento y méritos, está profundizando la alienación entre trabajadores, es decir, la imposibilidad de identificarse con otros trabajadores. No le dice a María José, nuestra camarera precaria: tu precariedad es producto de un sistema que te aliena de tu trabajo y te enfrenta con otras camareras. Le dice: tu precariedad es porque no eres suficientemente emprendedora. Esto es alienación pura. María José no puede reconocer que su situación es estructural y compartida con otras trabajadoras. Ve su precariedad como responsabilidad individual, como defecto personal. Y por tanto, ve a otras camareras no como compañeras de explotación, sino como competencia en el mérito. El discurso del PP sobre los que se esfuerzan versus los que no se esfuerzan materializa perfectamente lo que describí sobre la alienación. Los trabajadores no pueden reconocerse en su condición común de explotados porque cada uno está obsesionado en diferenciarse, en demostrar que es individualmente superior a los otros. Antonio Gramsci entendió algo que profundiza mi análisis. La clase dominante no gobierna solo por la fuerza, sino también a través del consenso, construyendo un sentido común que hace que su dominación parezca natural e inevitable. Cuando Vox dice: es natural que los españoles tengan prioridad, o cuando el PP dice: es natural que los que se esfuerzan merezcan más, están construyendo sentido común. Carmen no se pregunta por qué tiene que competir con otros trabajadores por recursos básicos. Acepta como natural esa competencia. Y aquí aparece algo que Mark Fisher entendió perfectamente. El capitalismo no necesita convencerte de que es bueno, solo necesita convencerte de que es inevitable. PP y Vox no le dicen a sus votantes: el capitalismo es maravilloso. Les dicen: dentro del capitalismo vos podés estar mejor que otros.
Nunca aparece en sus discursos la posibilidad de cuestionar el sistema como tal. Solo aparecen opciones dentro del sistema: ser español privilegiado o competir con inmigrantes, ser trabajador meritorio o ser considerado vago, ser emprendedor o ser empleado precario. Miguel puede criticar todo lo que quiera, siempre que critique a los inmigrantes, no al capital. Carmen puede quejarse todo lo que quiera, siempre que se queje de las vagas, no de la explotación. Esta es la trampa del realismo capitalista. La crítica existe, pero siempre dirigida hacia falsos enemigos que están en tu misma clase. Mira cómo funciona en nuestros ejemplos. Cuando Vox dice que va a dar prioridad en las ayudas a la vivienda a los españoles, está naturalizando la idea de que es normal que una parte de la clase trabajadora quede excluida del derecho a una vivienda digna. Esa exclusión no es natural. Es producto del modo de producción capitalista y de cómo se distribuyen los recursos. Este sentido común impide que Carmen, la limpiadora del hospital, se pregunte: ¿por qué no hay suficientes viviendas públicas para todos los trabajadores? En lugar de eso, acepta como natural que tiene que competir con trabajadores inmigrantes por recursos escasos. El problema no es la escasez artificial de vivienda pública. Es que otros quieren quitarle lo suyo. El PP hace lo mismo con el discurso del mérito. Construye como sentido común que los que se esfuerzan merecen más. Carmen no se pregunta por qué algunos trabajadores tienen que demostrar constantemente que merecen dignidad. Acepta como natural que hay trabajadores meritorios y trabajadores vagos, y que ella debe estar siempre demostrando que pertenece a los primeros. Gramsci también entendió que la hegemonía no es solo ideológica, es emocional. Los dominados no solo piensan como los dominantes, sienten como los dominantes. Cuando Vox le promete a Miguel bonificar a las empresas que contraten españoles, le está ofreciendo algo emocionalmente real, la sensación de ser valorado por algo. Su nacionalidad, en un sistema que lo trata como descartable. Pero esa valoración viene a costa de despreciar a otros trabajadores que están en su misma situación objetiva. Miguel efectivamente se siente más digno cuando piensa que es superior a los inmigrantes parados. Pero esa dignidad es alienante. Le impide reconocer que tanto él como los inmigrantes son víctimas del mismo sistema que necesita mantener un ejército de reserva para funcionar. Carmen efectivamente se siente más valorada cuando piensa que es una trabajadora esforzada, superior a las vagas. Sin embargo, ese orgullo es alienante. Le impide reconocer que todas las limpiadoras del hospital están igualmente explotadas, independientemente de cuánto se esfuercen. Acá está el núcleo de la operación. PP y Vox les ofrecen a los trabajadores dignidad real a cambio de renunciar a la identificación con su clase. No es que los engañen con dignidad falsa. Les dan dignidad real dentro de la lógica de la explotación. Miguel realmente se siente más valorado cuando se ve como español trabajador versus inmigrante aprovechador. Carmen realmente se siente más respetada cuando se ve como trabajadora esforzada versus trabajadora vaga. Pero esa dignidad los separa de otros trabajadores que están objetivamente en su misma situación de clase. La competencia separa a los individuos de una misma clase y los enfrenta unos a otros, aunque los ata fuertemente a la burguesía. Para mantener esa dignidad diferencial, necesitan que el sistema siga funcionando como funciona. Si desapareciera la explotación, desaparecería su ventaja relativa dentro de la explotación. Por eso, terminan defendiendo el sistema que los explota. Porque es el único que les garantiza ser explotados menos o mejor que otros. La genialidad de PP y Vox está en entender que no necesitan convencer a los trabajadores de que la explotación es buena. Solo necesitan convencerlos de que algunos trabajadores merecen ser explotados menos que otros. Y una vez que aceptan esa premisa, la desidentificación de clase está garantizada.
Sin embargo, hay algo que Pepe y Vox no pueden controlar completamente. La realidad material sigue ahí. Carmen puede sentirse superior a las trabajadoras vagas, todo lo que quiera, pero al final del mes sigue cobrando 950 euros y sigue sin poder pagar el alquiler. Miguel puede despreciar a los inmigrantes aprovechadores, pero sigue desempleado y sigue dependiendo de un subsidio que no le alcanza. María José puede creerse más emprendedora que otras, pero sigue trabajando 12 horas por un salario de miseria. Y ahí es donde aparece la contradicción que ningún discurso puede eliminar. La promesa nunca se cumple. Vox le prometió a Miguel que deportando inmigrantes iba a conseguir trabajo. Pero las fábricas siguieron cerrando y trasladándose a países con mano de obra más barata. El PP le prometió a Carmen que la privatización iba a mejorar el hospital. Pero las condiciones siguieron empeorando y el personal siguiendo reduciéndose. Cuando la realidad choca sistemáticamente contra la promesa, la identificación con el opresor empieza a agrietarse. Y en esas grietas es donde puede aparecer la pregunta que el sistema trata de evitar a toda costa. ¿Por qué, a pesar de hacer todo lo que me dijeron que hiciera, sigo mal? Esa pregunta es peligrosa porque no admite como respuesta «es culpa de los inmigrantes» o «es culpa de los vagos». Porque Miguel ya votó para echarlos, Carmen ya se distinguió de ellas, María José ya demostró que se esfuerza más. Y sin embargo, la explotación continúa. En ese momento preciso, cuando la dignidad diferencial se revela insuficiente para resolver los problemas materiales concretos, es cuando puede aparecer la única pregunta realmente transformadora. ¿Qué pasaría si, en lugar de competir entre nosotros por las migajas, nos organizáramos juntos contra quienes se quedan con todo? Como escribí hace más de un siglo. Los trabajadores no tienen nada que perder más que sus cadenas, y tienen un mundo que ganar. Ese mundo sigue esperando.